Shalom, blessings and welcome, brothers and sisters. Shalom, bendiciones y bienvenidos hermanos y hermanas a otra discusión en video. Baruch, qué bueno verte. Gracias por dedicar tu tiempo a conversar sobre el importante tema de hoy. Digo lo mismo, Cristian, qué bueno verte. Gracias. Hemos estado recibiendo muchos correos y preguntas de hermanos y hermanas de todo el mundo diciendo, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios en todo esto? En primer lugar, no es que las cosas estén colapsando, en realidad están cayendo bíblicamente en su lugar. Ciertamente hay una guerra contra Dios y su pueblo, y vamos a analizarlo en más detalle. A modo de introducción, a medida que nos acercamos al regreso del Señor, estamos viendo un aumento alarmante de una guerra contra Dios y su pueblo. El objetivo va contra los niños, las escuelas, las familias, el Evangelio y contra Dios. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer como creyentes al entrar en los últimos días? Baruch, tus comentarios iniciales. Debemos estar en la palabra. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento de las Escrituras y debemos ser tanto hombres como mujeres de oración. Esas dos cosas trabajan de la mano para energizarnos espiritualmente y traer la unción del Espíritu a nuestra vida. Porque el desafío en estos tiempos difíciles, y son tiempos difíciles, pero se pondrán peor. Lo que se nos está desafiando a hacer es a permitir que Dios nos dirija. De eso se trata todo. Cuando veo algunas de las cosas que Dios nos dijo a través de su Hijo, en cuanto a los últimos días, Él dice, no se preocupen por preparar lo que van a decir, pues yo les daré una boca y les daré palabras que el enemigo no podrá contradecir ni refutar. Así que debemos prepararnos para confiar en Dios, y confiamos en Él cuando le conocemos y conocemos su revelación, o sea, su palabra. Estas dos cosas van de la mano. Permanezcan en la palabra y permanezcan en oración, y verán cómo Dios les da percepción, entendimiento, y así estarán preparados para soportar y perseverar a través de lo que se volverá cada vez más difícil para los creyentes. Muy bien. Como hemos dicho, la guerra es contra los niños, la familia, el Evangelio y la palabra de Dios. Pero revisemos esto en más detalle. Estas son solo algunas de las maneras en que vemos que el enemigo está atacando a Dios y a su pueblo. Abordemos una por una. El aborto, por supuesto, sigue ocurriendo. Hay entre 70 y 90 millones de abortos al año, lo cual es el asesinato de bebés inocentes. El aumento de la homosexualidad y todo tipo de inmoralidad sexual. El antisemitismo, que está alcanzando un récord histórico. La eutanasia. Todos sabemos lo que es la eutanasia, pero también está creciendo de forma alarmante. La pedofilia está aumentando también, atacando a nuestros preciosos niños. Vemos a los evolucionistas que siguen adoctrinando a la gente en las escuelas. Dicen, olvídense de la creación, la evolución es el camino, lo cual es una blasfemia contra la palabra de Dios. Vemos el ataque en cuanto a los géneros y toda esta confusión, cuando la Biblia es muy clara al decir que varón y hembra los creó. Hay un aumento de gente transgénero y otros tipos de inmoralidad sexual. También vemos un aumento en la iglesia de falsos profetas, lo cual hemos señalado muchas veces. Demasiados falsos maestros y falsos profetas. Jesús dijo que el engaño aumentaría. Fue lo primero que dijo sobre los últimos días. Burladores y escarnecedores. Estamos viendo un increíble aumento en todo eso, atacando la palabra de Dios, las Escrituras y a los cristianos en general. Recién grabamos un video sobre la falta de temor de Dios y lamentablemente vemos eso en muchas iglesias que se autodenominan cristianas. Antes de empezar a ver esto en detalle, Baruch, ¿cuáles son tus comentarios sobre algunas de estas maneras que tenemos en este breve listado en las que el enemigo está atacando a Dios y a su pueblo? Leí un reporte. Como sabemos, los colegios y las universidades están iniciando sus cursos este otoño, y vi que en una universidad de la Ivy League en Estados Unidos, la Universidad de Columbia en Nueva York,
un lugar muy progresista, ¿verdad? Incorrecto. Lo que vemos ahí es que estudiantes judíos fueron expulsados de sus dormitorios, fueron escupidos, los empujaron contra la pared, fueron atacados verbal y físicamente. Y cuando leí esa historia pensé, wow, esto es muy parecido a lo que pasó hace 85 años, en el comienzo del Holocausto, en las décadas de los 30 y 40. Pero no estamos en esa época, estamos en pleno siglo XXI. Asimismo, vi otro artículo sobre un estado en los Estados Unidos, y me refiero a Vermont, que dice que la palabra hijo y la palabra hija son ofensivas y no deben ser usadas. Creo que todo esto va de la mano con este gran aumento de la impiedad y el ataque contra la verdad de Dios. Sabemos que Dios, como señalaste, creó al ser humano varón y hembra. Un humano varón es un hijo, una humana hembra es una hija. Nunca hubiéramos considerado esos términos como algo ofensivo, sino hasta hace muy poco. Mi comentario es, despierten, vean los cambios que están ocurriendo en este mundo, y todo tiene un tema común, el cual es una guerra contra Dios, contra las cosas de Dios, y una guerra contra el pueblo de Dios. Está sucediendo, va a empeorar, y para eso es para lo que debemos estar preparados. Revisemos algunas escrituras ahora, Baruch. Lucas 17, 26 al 30. Y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comieron, bebieron, se casaron, se dieron en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como también fue en los días de Lot. Comieron, bebieron, compraron, vendieron, plantaron, construyeron. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Es como estar mirando el pasado en la Escritura y a la vez estar viendo lo que está ante nuestros ojos hoy en día. Tus comentarios, Baruch. Hay dos cosas. Primero, los días de Noé, la corrupción que caracterizaba ese tiempo. Sabemos que dice que jamás, esa palabra hebrea, se usa en el libro de Génesis para describir por qué Dios trajo el diluvio. Porque la tierra estaba llena de jamás, que significa violencia sin sentido, violencia por el simple placer que te genera ser violento. Luego, por supuesto, los días de Sodoma y Gomorra. Cuando escuchamos ese término, lo que nos viene a la mente es lo que mencionamos antes, la inmoralidad sexual, la homosexualidad y toda perversión y abominación. Todo esto es la causa por la que vendrá la ira de Dios. Creo que debemos entender que las cosas se volverán muy malas antes de que llegue la ira de Dios. Y no veo en ninguna parte de las Escrituras que debemos esperar que, de alguna manera, los creyentes, y lo diré de esta manera, que la iglesia estará protegida de esto. No, esto vendrá sobre todo el mundo. Y la razón de esto, la razón por la cual la iglesia estará todavía presente, es para que podamos hacer lo que hizo el pueblo de Dios en Gosén, para que Él pueda hacer una distinción entre nosotros y ellos, y que mostremos que no tomamos decisiones sobre nuestra conducta basados en los estándares del mundo, sino que nuestras decisiones de vida se basan en la verdad de las Escrituras. Tendremos la oportunidad de demostrar nuestra fe. Por eso la oración es tan fundamental, para encontrar la unción de Dios con el fin de poder dar un testimonio que le agrade a Él en medio de todo este caos que viene. Correcto, gracias. También se nos dice en 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o malos deseos. Sí, ese versículo me recuerda, creo que está en el libro de Salmos, el Salmos 14. El primer versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la conexión es esta, los burladores. ¿Por qué se burlan? Porque quieren andar, comportarse y vivir según sus propios deseos. Como dice aquí, sus concupiscencias. ¿Qué hacen entonces? Niegan a Dios. ¿Por qué lo niegan? Es lo que hablábamos en un video anterior. Quieren decir que no hay Dios, porque si no hay Dios, no hay juicio.
no hay castigo y no hay consecuencias. Y sabemos que esa es la mentira del diablo. Por eso se burlan de lo que Dios hará en los últimos días, de su juicio, porque están comprometidos con sus propios objetivos y deseos. Correcto, gracias. Queremos tocar este tema también un poco más porque estamos viendo mucha confusión dentro de la iglesia y Dios no es autor de confusión, lo sabemos. Este tema está relacionado con la ola de predicadores del rapto pretribulacional. Muchas personas en YouTube y en la televisión andan diciendo que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Y escuchamos frases molestas como «Es tiempo de volar, empaca tus maletas» y cosas por el estilo. Queremos enfatizar, hermanos y hermanas, que por favor tengan cuidado con lo que oyen. Debemos dejarnos guiar por las Escrituras. De lo contrario, la gente sufrirá la fatiga del rapto, de lo que hablábamos también en otro video. Leamos a continuación Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que si ven a alguien en YouTube fijando fechas o diciendo que ocurrirá durante la fiesta de las trompetas o que será en octubre, por favor, hermanos y hermanas, ignórenlos. Son falsos maestros. ¿Qué piensas, Baruch? Veremos esto con más detalle después en Tesalonicenses, pero ¿cuáles son tus comentarios hasta ahora? Este es un verso que muchos usan para declarar y apoyar la doctrina de la inminencia, y esta es su lógica. Ya que nadie sabe ni el día ni la hora del rapto, entonces puede ocurrir en cualquier momento, y cualquier momento podría significar incluso ahora mismo. Pero esa no es la intención de este verso, ni es lógico decir que porque no sé la hora de algo, podría pasar en cualquier momento. Recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. No sabíamos exactamente cuándo iba a nacer el bebé. El doctor nos dio una fecha estimada, que por cierto estaba muy equivocada esa fecha. Pero nadie sabía ni el día ni la hora exacta en la que iba a nacer nuestro hijo, excepto Dios. Pero eso no significaba que podría nacer en cualquier momento. Tenía que cumplirse una progresión, una gestación, una maduración del pequeño bebé en el vientre. Así que no saber el día ni la hora no significa que es algo inminente. Hay cosas que deben suceder según las Escrituras. Y quiero señalar rápidamente un pasaje adicional, y es la parábola de las 10 vírgenes. Busquen cuando puedan Mateo 25:5. Lo que se estableció allí es que el novio demoró su venida. Esa es una parábola para la iglesia. No es una parábola para Israel. No se trata de la segunda venida, sino que se trata del rapto. Y dice que el Señor se tardó en venir. Lo que me resulta problemático es que muchas personas que lo entienden diferente de nosotros utilizan esta parábola pero nunca enfatizan ese verso. Simplemente ignoran el verso 5. ¿Por qué? Porque si no sirve a su propósito o su teología, prefieren ignorar las Escrituras. Pero eso no es mostrar reverencia ni temor al Señor. Debemos considerar toda la Escritura. Así que creo que es un tema muy importante y uno sobre el cual hay muchas falsas enseñanzas. La gente se desanimará porque esperarán una cosa y no sucederá así. Correcto. Vamos a ver esto brevemente porque debemos seguir avanzando, pero creo que como seguimiento a lo anterior, es importante abordar esta escritura, Baruch, en 2 a los Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Ahora bien, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, en mi opinión, esa es nuestra esperanza bendita, el arrebatamiento. Os rogamos que no os dejéis conmover ni conturbar pronto, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de nosotros, diciendo que el día de Cristo ha llegado. Y nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose él mismo como Dios. Te daré la palabra, Baruch, aunque sé que algunas personas siempre dicen, no, esto habla de la segunda venida de Cristo. Yo no veo eso en la Escritura. Creo que está bien claro que aquí se habla de la esperanza bendita, el arrebatamiento o el rapto.
Aquí veo claramente que nos dice que habrá una caída, una apostasía, que ya estamos comenzando a ver. Pero hay cosas que deben suceder antes de que el Señor regrese por su iglesia. ¿Qué piensas tú, Baruch? Bueno, solo diré un par de cosas. Aprecio que hayas seleccionado esta escritura, creo que es una de las más importantes. Lo que no vemos aquí es que, cuando leemos esto que marcaste en blanco, nuestra reunión con Él, lo que no vemos en esta escritura, al menos no lo vemos en español, es lo que registra el griego original. Y me refiero a que la palabra epi, que se traduce con en español, aparece originalmente repetida 2 veces. El original enfatiza que seremos reunidos con Él. Esto no tiene nada que ver con la segunda venida. ¿Por qué? Porque en la segunda venida ya estaremos con Él. La mayoría cree que primero ocurre el arrebatamiento y luego la segunda venida. Bien, donde Él esté, nosotros estaremos siempre. ¿Qué dice la Escritura? Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. En el arrebatamiento seremos reunidos con Él. Creo que todos están de acuerdo en esto, y nunca nos separaremos. Así que esto no puede estar hablando de la segunda venida, sino del arrebatamiento. Y hay algo más. Dice aquí que antes de ese día, ¿qué día? El día de Cristo. Muchas Biblias, si usas una traducción moderna, siguen el texto griego de Nestle Allen, que enfatiza las lecturas alternativas en vez de las más confiables. Y ellas dicen el día del Señor. Pero los mejores manuscritos dicen el día de Cristo. Y les animo a que hagan un estudio sobre el día de Cristo, el día del Señor Jesucristo y el día del Señor Jesús. Todo eso se refiere al arrebatamiento. Miren bien el contexto donde aparecen esas frases. Es un término muy informativo. Y lo último que diré es esto. Aquí se menciona que no dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Algunas personas leen esa palabra, apostasía, y quieren afirmar que como apostasía proviene del término griego apistemi, que significa apartarse o separarse, entonces podría ser entendido como una salida, y que por tanto se trata del arrebatamiento. Pero esta es una salida de la verdad, una separación de lo que es bueno. Ese término siempre se usa de una manera negativa. Por ejemplo, en Mateo 5:31 se utiliza la misma palabra para hablar del divorcio. El divorcio es apartarse de algo bueno porque el matrimonio es algo bueno. Fue creado por Dios. Ellos buscan decir que el término apostasía realmente se refiere al rapto o arrebatamiento, pero están usando una metodología muy pobre y errónea para hallarle ese significado. Como sea, creo que es un pasaje muy importante que le brinda claridad a todo este debate. Correcto, gracias. Siguiente pregunta es, ¿cómo debo prepararme? Esto es lo más importante. Creo que tocaste el tema desde el principio, Baruch, que es algo crucial. Pasar tiempo en la palabra, muy importante. Sin embargo, vamos a ver y ampliar un poco más sobre eso. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Tus comentarios. Esa palabra velad, no estoy seguro si es el caso en este verso, pero de cualquier manera, vemos tanto Pedro como Pablo que usan esta palabra griega para velar, y se trata de un término usado militarmente para vigilar. Y es de donde deriva el nombre Gregorio, por cierto, que significa vigilante. Es un término militar que se refiere específicamente a estar vigilantes por si viene un enemigo. Creo que eso es muy significativo. Dios nos manda a vigilar, atentos a la aparición de un enemigo. Hay otras 2 palabras que se usan en los últimos días por el Mesías, y es la palabra para simplemente mirar u observar, y la palabra para estar alerta, comprometidos en la vigilancia. Lo que concluimos aquí es lo siguiente. Si el rapto es inminente, si puede suceder en cualquier instante, ¿por qué una y otra vez Pablo, Pedro y el propio Mesías nos dicen que vigilemos? Si es algo que puede ocurrir ahora mismo y no hay nada específico que nos brinde una indicación. Correcto, gracias. 1 Corintios 16:13. Una vez más, velad. Estad firmes en la fe, sed valientes,
sed fuertes. ¿Tus comentarios? De nuevo se nos dice que observemos lo que está pasando. Hay cosas que debemos ver, cosas que deberían darnos una indicación de los tiempos y las temporadas en las que estamos. Por lo tanto, velar es muy importante. E insisto, para mí, lo realmente fundamental aquí es que hay señales. Muchas personas que tienen una opinión distinta en este tema dicen, sí, claro que hay señales ocurriendo, pero esto solo significa que el rapto aún es más inminente. Pero una de las cosas que vemos cuando leemos las cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 es que se nos dice que velemos, que perseveremos, que soportemos y que venzamos. ¿Por qué tantas instrucciones si vamos a ser arrebatados antes de que las cosas se pongan difíciles? ¿Por qué nos dicen que perseveremos, que soportemos, que nos arrepintamos y que superemos las dificultades? ¿Para qué tanta insistencia si seremos arrebatados antes de que todo se vuelva difícil? Es así, bien dicho. Isaías 26, del 3 al 4. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento permanece en ti, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque en Yah, el Señor, está la fuerza eterna. Creo que es una de las cosas que podemos hacer para estar preparados para cuando llegue ese día. Confiar en el Señor. Tus comentarios, Baruch. Muy buen punto. Confiar en Dios demuestra nuestra dependencia, que nos apoyamos en Él. De hecho, si no nos apoyamos en Él, si no acudimos a Él para recibir la fuerza para perseverar y para recibir la revelación de cómo vencer, si no dependemos de Él, vamos a fracasar. La Escritura dice, hablando de los creyentes, que en estos tiempos difíciles, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? Bueno, el amor es una palabra de la Torá. Por ejemplo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son fundamentales para los 10 mandamientos y para la Torá en general. Así que cuando no amamos a Dios, ¿qué sucede? La Torá nos enseña qué es la rectitud. Cuando el amor de muchos se enfría, su compromiso con la Torá se enfría. Y esto es un modismo para indicar su aceptación de lo incorrecto, su pérdida de valores, en lugar de hacer lo que tú decías, Cristian, que es confiar, depender y apoyarse en el Señor. Eso es clave para ser hallados fieles en los últimos tiempos. Amén. Creo que esta escritura tiene mucho que podemos desglosar. Podríamos pasar mucho tiempo en estos versículos. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Creo que esto es relevante, no solo en los últimos tiempos, sino en todo momento. Nos dice mucho sobre la importancia de estar alegres siempre. Para mí eso es estar en perfecta paz, orar sin cesar y ser agradecidos, esa gratitud que debemos tener continuamente. Tus comentarios, Baruch. Creo que estos versículos son tan breves, son 3 en total, pero parece uno solo, que quiero animar a todos a que recuerden este pasaje, que se lo aprendan de memoria, porque realmente resume cómo podemos crecer espiritualmente, estando siempre alegres, orando sin cesar y siendo agradecidos. Una de las cosas que realmente cambió mi vida es que fui retado a ser agradecido, a no quejarme, sino a dar gracias por lo que había, y a no enfocarme en lo que no estaba disponible, en lo que faltaba. Alabado sea Dios por lo que hay. Y cuando empezamos a ser agradecidos, mi perspectiva realmente cambia. Me ayuda a mantenerme consciente de Dios en mi mente y corazón, porque pienso en Él continuamente. Me esfuerzo por vivir cada día buscando dónde puedo agradecer a Dios, cómo puedo demostrar mi gratitud, cómo puedo compartir con los demás que estoy agradecido y que Dios es la fuente de todo eso. Esta escritura es maravillosa y creo que fue muy bien elegida para prepararnos para los últimos tiempos. Amén. Lucas 12 del 4 al 5 dice, Y yo os digo, amigos míos, que no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer, pero os mostraré a quién debéis temer.
Temed a aquel que, después de haber matado, tiene poder para echar al infierno. Sí, os digo, temedle. Hablamos de esto en un video anterior, pero creo que es muy importante repetirlo al acercarnos a los últimos tiempos, viendo todo el ataque contra Dios y su pueblo. Para prepararnos debemos tener presente el temor del Señor. ¿Tus comentarios? Absolutamente. Temer al Señor significa tener reverencia hacia Él, hacer de Él nuestra prioridad. Y cuando tememos a Dios, le obedeceremos. O sea, nos vamos a comprometer con su palabra. Es casi como un círculo. Las cosas de las que estamos hablando están todas interrelacionadas y tienen como fin prepararnos para que el hombre y la mujer de Dios puedan estar completos. Y aquí está la clave. Esa escritura a la que me refiero dice que el hombre de Dios puede estar completo para toda buena obra. Esto es lo que el enemigo no quiere. Él no quiere que estemos comprometidos con las buenas obras. Cuando hacemos buenas obras, estamos operando en el Espíritu. Esto es fundamental para prepararnos de cara a lo que viene. Es bueno siempre, como bien dijiste, pero especialmente al ver cómo las cosas empiezan a encajar, cómo empiezan, como hemos dicho en otras ocasiones, a converger ante nuestros ojos, confirmando muchas profecías y escrituras de muchos pasajes y lugares de la Biblia que nos muestran que estamos avanzando rápidamente hacia los últimos tiempos. Muy bien. Antes de tu conclusión, Baruch, desde mi punto de vista, hemos tocado este tema anteriormente, pero creo que al ver este increíble aumento del ataque contra Dios y su pueblo y su palabra, es muy importante que como creyentes no seamos tibios, no seamos neutrales y no sigamos en una postura de indecisión. Todos hemos caído en esto en diversas maneras y niveles. Creo que es hora de que tomemos una postura firme por Cristo, por Yeshua, y que no tengamos miedo. Has dicho esto en otros videos, Baruch. Dejemos las consecuencias a Dios. Sirvámosle, adorémosle, sigámosle y dejemos de ser tibios, neutrales e indecisos. Ahora, Baruch, tienes la palabra para tus comentarios finales. El pasado fin de semana, en nuestro centro de estudios aquí en Israel, estuvimos viendo el libro de Hechos, capítulo 8, y allí vemos que hubo una gran persecución contra la iglesia primitiva. ¿Qué sucedió? Las personas huyeron a diferentes lugares, y Dios usó eso porque, mientras huían, también compartían la palabra de Dios. Pero lo que quiero enfatizar es lo que se dice en los versículos iniciales del capítulo 8. A pesar de esta persecución, de este gran levantamiento contra la iglesia, ¿qué hicieron los apóstoles? No abandonaron Jerusalén, sino que se quedaron allí. ¿Por qué eso representa un importante mensaje para nosotros? Bueno, al ver los cambios que están pasando en el mundo, cambios rápidos, haciendo del mundo un lugar más y más corrupto, al ver cómo el espíritu del anticristo gana terreno en este mundo y en varios gobiernos, ¿qué debemos hacer? No debemos retirarnos, no debemos rendirnos. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo que hicieron los apóstoles. Debemos levantarnos por Cristo. Somos llamados a ser la voz de la verdad. No somos llamados a escondernos, sino a estar en la primera línea de batalla. Y cuando hacemos eso, Dios nos dará poder, nos dará su provisión, su fuerza, nos dará su mente y podremos demostrar que el Señor es justo eso, el Señor de nuestras vidas. A eso fuimos llamados, no a ser tímidos, sino a ser valientes, valientes a través de la unción del Espíritu Santo. Amén, Baruch. Gracias. Maravillosas palabras para concluir este video. Gracias, Baruch, por dedicar tiempo a este tema. Sé que es de bendición para muchos y yo ciertamente he sido bendecido. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Oramos para que hayan sido bendecidos. Si aún no se han suscrito al canal de Amarás a Israel, les animamos a considerarlo y también a compartir y darle me gusta a este video. De nuevo, gracias por acompañarnos. Esperemos sigan con nosotros en futuras discusiones. Baruch, de nuevo gracias y nos vemos pronto, hermanos y hermanas. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico.
Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.